Muy buenos días, amables oyentes, amables seguidores de este Facebook Live de este servidor y los que ya están conectados a través de www.radioondasdepaznicaragua.com. Agradecemos a Dios por este día jueves, donde quienes profesan la religión católica le llaman jueves eucarístico y se disponen por la mañana a hacer rogativas y acciones de gracias en su parroquia. Otros están conectados con Dios desde tempranas horas de la madrugada. Otros están en un hospital intercediendo por un familiar y otros a lo mejor en el portón de una cárcel pidiendo a Dios misericordia por la persona que está en esas instalaciones. Sean estos los funcionarios, reguladores de la seguridad pública, como cualquier persona que por alguna razón esté detenido. Kenia Torres, gracias por acompañarnos en esta madrugada. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Estamos orando también por aquellos que están en cuidados intensivos a esta hora. A las personas que están esperando una noticia, sea cual fuere, confiamos en Dios que Él va a actuar de acuerdo a su santa y bendita voluntad. Raudes Fabi, gracias por conectarse a esta hora. Gracias, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, igual a tu mamá, a tus pequeños, que a esta hora de la madrugada, con 25 grados de temperatura, según reportan el termómetro de este día, iniciamos nuestra jornada hoy jueves 21 de enero del año 2021, cerca del día de la apertura de clases en todo nuestro país. Como siempre, amables seguidores, leemos una porción de las Sagradas Escrituras y dice lo siguiente el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. El relato de Marcos nos dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús se retira con sus discípulos a la orilla del mar. Después de una larga jornada y fatigada labor, se retira, pero la multitud, la muchedumbre que lo acompaña lo sigue desde Galilea. Y cuando se dan cuenta qué hacía, cuál era la tarea que Jesús realizaba, mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón le seguían. Encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una barca para que la gente, cuando él saliera, no lo fuera a golpear, a estrujar, a apretar, porque el cansancio era extremo. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo lo buscaban y trataban de tocarlo de cualquier manera. Hasta los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él les decía: cállense. Y los demonios se silenciaban. En el transcurso de esta semana, amables seguidores, hemos estado hablando acerca de las obras, milagros, maravillas, enseñanzas que Jesús hacía en las sinagogas. Ahora está en un lugar abierto, ahora está recorriendo las orillas del mar, pero para poner en perspectiva la exposición de esta mañana, podemos decir que en la primera sección del libro de Marcos nos dice a grandes rasgos quién era Jesús y a qué venía, presentando uno que otro milagro en determinado punto de la historia. Pero en esta ocasión, ya la gente sabe quién es Jesús. Recuerdan que se le prohibió a una persona sanada que dijera qué había pasado. Sin embargo, aquel pegó grito y salió diciendo que Jesús lo había sanado. No guardó el secreto. Sin embargo, este momento es como que Jesús está presentando sus credenciales. Está presentándole a la gente la alternativa, la opción que tienen ahora después de estar viviendo por largos años bajo un régimen que les oprimía y bajo personas que, siendo de la misma raza judía o hebrea,
se confabulaban o eran usados por el poder, por el gobernante de turno, para espiar aún a los mismos miembros del pueblo hebreo. Cuando nosotros decimos o referimos esta parte de la historia, esperamos en Dios que no se incomode, porque en muchas partes del mundo sucede lo mismo. Pero, centrándonos en Jesús, estamos viendo su doctrina y la forma en que él enseñaba. Tenía una autoridad superior a los escribas. Era tan grande ese poder, esa autoridad, que quienes lo escuchaban quedaban asombrados porque nunca antes habían oído una explicación de la palabra con ese poder. Y en esta muestra de sus credenciales, quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis raíces, algunos estaban escépticos porque ya no creían en nadie. Porque sí se habían levantado otros, como decía Pablo en sus escritos, otros palabreros que decían ser y no lo eran. Y la verdad de las cosas, que Jesús no solamente decía ser quien era, sino que demostraba quién era. Su doctrina, y hablamos de la doctrina de Jesucristo, no de la doctrina de una denominación, muestra su autoridad aún frente al mismo demonio. Cuando echaba fuera a los demonios y no permitía a los demonios que hablaran de él. En cuanto a su relación con el sacerdocio divino, vimos que Jesús se sujeta a la ley. Manda leproso, ¿recuerdan el milagro? Manda leproso que había sanado a que fuera al templo para que cumpliera con todo lo establecido por Moisés para su purificación. Pero al mismo tiempo demuestra que él era muy superior a los sacerdotes, porque mientras que ellos no podían hacer nada por el leproso, más bien lo aislaban, lo confinaban, le limitaban su radio de acción, Jesús va más allá, demostrándole que él podía, aparte de los ritos religiosos que era la costumbre por tradición, él podía estar por encima de esos ritos, perdonando pecados y superando todo nivel físico, social o espiritual que la persona enferma aquejaba o atravesaba. Cuando hablamos de el perdón de los pecados, los sacerdotes, de acuerdo a la ley, tenían que ofrecer continuamente sacrificios por el pecado. Podemos decir que aquel famoso refrán, el que peca y reza empata, podría tener raíz en este consecutivo sacrificio que se hacía por el pecado del sacerdote y del pueblo. Y lo tenían que repetir una y otra vez, porque nunca se saldan las cuentas con Dios, a menos que lleguemos arrepentidos a los pies de Jesucristo y Él nos perdone y nos limpie de todo pecado. Y aún así, seguimos inclinados al mal. Esto de repetir continuamente estos sacrificios se convirtió en algo meramente por costumbre, ya no era por convicción. En Marcos capítulo 2, versículo 5, Jesús refiere que los pecados le son perdonados y evidentemente el único que puede perdonar pecados es Jesucristo. Lo demás, cuando refieren a otras cartas paulinas, que nos perdonemos los unos a los otros y que nos confesemos los unos a los otros, es por alguna ofensa que hayamos inferido en contra del prójimo. Pero no es el hecho de que una persona va a estar esperándonos que nosotros le contemos toda la historia de todas las veces que hemos pecado y entonces la persona nos absuelve, pero ante la presencia del Señor los pecados nos siguen condenando. En relación al poder perdonador de Jesucristo, solamente Él puede hacerlo, porque Él es el único que murió en la cruz del Calvario para redimirnos del pecado y la maldad. Dejó claro también Jesucristo que el reino de Dios que Él predicaba no se iba a establecer ni por elección popular, ni por convocatoria en las multitudes, sino que ese era el gobierno cuando Él regresara después de su sacrificio vivo y santo en la cruz del Calvario. Hasta España el saludo para Gloria González, que se conecta a esta hora de la mañana.
La presencia de Jesús, amables seguidores, siempre inquietó a los poderosos. Siempre inquietó a aquellos que avasallaban a la gente aún de su misma raza. Y el día de hoy también, Jesucristo a través de su palabra inquieta a algunos porque saben que su poder se acaba, porque sabe que su tiempo de gobernar se acaba. Sin embargo, en la dureza del corazón del ser humano, persistimos a veces en estar en un lugar donde ya Dios no nos quiere. Y eso pasa incluso en algunos sacerdotes y en algunos pastores. En el caso de los sacerdotes que atienden una parroquia, ya Dios no los quiere ahí, los quiere, como se dice popularmente ahora, los coach en otro nivel. Y uno, por la persistencia y dureza de corazón, dice, es que aquí me quedo porque aquí me siento bien. Y la verdad de las cosas, amables seguidores, que no estamos sirviéndole al Señor porque nos sintamos bien. Estamos sirviéndole al Señor porque Él nos hizo un llamado en determinado lugar para determinada circunstancia y Él a través de nosotros poder bendecir o actuar de una manera sobrenatural por aquella persona a la cual Dios tiene un amor eterno. Está claro, amable seguidor, que cuando Jesús infiere y le dice a los judíos, mi reino no es de este mundo, y le dice a los herodianos, mi reino no es de este mundo, y le dice al imperio, mi reino no es de este mundo, aun cuando Jesús haya aclarado su posición en cuanto a la forma de gobernar, ellos no tenían paz. ¿Y sabe cuándo uno pierde la paz, amable seguidor? Cuando no tenemos la plena confianza en que Jesucristo es el guía de nuestra vida. Entre las mayores controversias que Jesús tuvo con los judíos en su tiempo, era el día de reposo, la interpretación de la ley que se apartaba del propósito real de Dios, y llegaban a ser gravemente inmoral, como lo denunció Jesucristo en el mismo libro de Marcos, capítulo 3, versículo 4 al 5. En este sentido, amable seguidor, Él había venido a traer un auténtico reposo a los corazones quebrantados. Vamos a orar. Concluimos. Él demostró que era el Maestro único. Lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo 22. Él demostró que los demonios lo reconocían porque era el Santo de Dios. Lo encontramos en el mismo libro de Marcos capítulo 1, versículo 24. Demostró que tenía poder para sanar y echar fuera demonios y no tenía límites. Marcos capítulo 1, versículo 34 lo dice. Como Dios y a la vez hombre, tenía toda la autoridad para perdonar pecados. Lo dice también el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 10 en adelante. El médico divino que busca a los pecadores es la referencia que nos dice Marcos en capítulo 2, versículo 17. Es el esposo anunciado por los profetas y viaja con discípulos en una misión sagrada de la misma forma que el rey David lo hacía con sus hombres. Y al final, Jesús se declara como Señor del día de reposo y aún de todos los demás días. Lo encontramos en el libro de Marcos siempre, capítulo 2, versículo 28. Y luego la sorpresa de las personas que lo miraban. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, decían los fariseos y los que estaban buscando a Jesús en algo para encontrarlo y juzgarlo. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con publicanos y con los pecadores, ¿quién es este que come con pecadores y con publicanos? Marta Bermúdez, gracias por conectarse a esta hora de la madrugada. Y luego los fariseos y a quienes adversaban a Jesús, ponían en entredicho lo que Jesús decía. Y es prácticamente lo que muchos hacen cuando no queremos aceptar que Jesucristo es el único capaz de perdonar nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. Gracias le damos al Señor por este tiempo, por esta lectura, por esta reflexión, esperando en Dios, amable seguidor, que nos ayude a entender la dimensión del Cristo que nosotros adoramos, la dimensión del Cristo que predicamos. No es el Cristo solamente del socorro y del ayúdame, es el Cristo que nos da la mano, nos levanta, nos endereza nuestros pasos y nos guía a la vida eterna. No solamente es el Jesús que usted carga, amable seguidor,
crucificado en una cruz y usted colgándola en el cuello, es más allá de un Cristo crucificado, es un Cristo liberado, es un Cristo que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Por eso Él dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias en esta madrugada por las personas que están escribiendo desde mucho antes que la radio esté funcionando. Hermano José, nos dicen desde España, les saludamos. Sonia, Fernando y María Elena. Sus oraciones por nosotros y nuestras familias y por aquellos que necesitan refugio. Padre Celestial, es una inquietud permanente de María Elena allá en España, de Sonia y Fernando, de ver personas que mueren por la oleada de frío en España. Es preocupante también y a veces incomprensible que a estas alturas de la vida miremos con indiferencia a aquella persona que no tiene recursos donde guarecer, donde pasar una noche, donde amanecer con una bebida caliente, con una frazada, con un abrigo, con un suéter, con calcetas de lana. Y confiamos en Dios que habrán gente generosas que puedan ayudar al menesteroso a pasar una noche en un cálido lugar. Jesús lo experimentó tal vez en los momentos fríos de las ciudades del Medio Oriente cuando Él crecía y se fortalecía y crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Es grande la preocupación de María Elena y confiamos en Dios que habrán manos amigas, corazones generosos que pueden moverse de una manera u otra para conseguir esas frazadas que estas criaturas o familias completas necesitan ante esta helada que nunca en la historia de España se había dado. Oramos por Elena Vizcarra. Elena, que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios provea todo lo que necesites de acuerdo a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y tomado de la mano, nadie nos podrá vencer. Elena Vizcarra, el Señor te bendiga. Te depositamos en sus manos, porque de sus manos nadie te va a arrebatar. Oramos por la hermana Lucía Carmona, sigue en el hospital con su hijo Carlos Gutiérrez. Y pide nuestras oraciones y agradece el tiempo de oración. Pide por su hijo, pide por la esposa, pide por los hijos de Carlos. Aún con todo el cansancio, no dejan de pedir que Dios haga el milagro que hasta hoy ven en Carlos paso a paso. El caso de Carlos Gutiérrez, usted lo conoce, amable seguidor. Le pronosticaron 14 días de vida y lleva más de 50. Y ahora se alimenta poco a poco y confiamos en Dios que Él dará la respuesta de acuerdo a su santa y bendita misericordia. Oramos por la familia Medina, nos saludan desde Costa Rica y agradece la aceptación para orar el 6 de febrero en la oración maratónica que tendremos ese día. Y siempre aclaramos, porque es bueno decirlo, que en nuestras oraciones maratónicas y en ningún momento de la historia de la radio estamos pidiendo dinero. Ni en este país, ni en país extranjero, hay alguien que pueda decir, mire, yo ando en nombre de la radio porque esta radio yo soy socio, es falso. Como dicen los abogados, falso de toda falsedad. No tenemos socios en el extranjero, ni tenemos socios en Nicaragua. Somos un grupo de trabajo, unos ponen sus talentos y otros ponen los pocos recursos económicos que tienen para que esta radio llegue a los corazones de ustedes. Hago este énfasis para que cuando alguien llegue dentro o fuera del país diciendo que es socio de esta radio, en ningún momento tenemos a nadie fuera del país ni en Nicaragua. Gracias por su comprensión. El hermano Medina se integra en el periodo de oración maratónica el día sábado 6 de febrero. Confiamos en Dios que las intenciones de oración, las peticiones, las acciones de gracias, Dios las puede recibir porque lo hacemos con un corazón sincero. Oramos por Claudia Moreno, pide por sus hijas, por sus nietas allá en California y agradece a Dios por su misericordia cada día en su vida. Saludos, bendiciones Claudia Moreno, que Dios te bendiga, que Dios te guarde
donde quiera que vayas, donde quiera que te encuentres, y sobre todas las cosas, que te proteja y te libre de todo mal. Elia Flores pide oración por toda su familia, que sean protegidos ante la crisis del COVID-19, el confinamiento, el toque de queda, la falta de empleo porque nadie puede salir. Estas circunstancias que atraviesan nuestros amables seguidores, claro que ponen en su corazón una aflicción grande, porque el no generar ingresos significa cómo vamos a tener que solventar los pagos de cada mes, la renta, el gas, la internet, el cable, porque todo eso es un combo que le venden al usuario de determinado lugar y nada está fuera de la nada. Ahí todo lo que apunta al habitante norteamericano es a que gaste hasta el último centavo porque no hay otra opción. Oramos por los pastores Carolina, por los pastores Pablo y Carolina Jarquín, para que Dios siga proveyendo lo que ellos necesitan para sus familias afectadas dentro y fuera de California. Increíblemente, amables seguidores, estos pastores han tenido la oportunidad de ser llamados por los bancos de alimentos para que ellos le provean a su familia y a las familias miembros del Templo Belén. Es increíble que donde no hay recursos, donde uno hace la fila para recibir una caja de alimentos o donde uno está esperando que lo atiendan para rogar por otros, a estos pastores, los amigos que ellos conocen, nos llaman y dicen: pastores, tengo una bendición para su iglesia, tengo una bendición para las familias de su iglesia. Y ellos se mueven kilómetros de kilómetros para recoger la bendición y luego trasladarla en paquetes a los necesitados ante esta pandemia mortal. Oramos por el pastor Joel Centeno en Guatemala. Su pronto regreso a Nicaragua generará la apertura y la consolidación del comedor infantil en Molino Sur, Matagalpa. Confiamos en Dios que lo vamos a lograr. Oramos también por la familia Suárez Carmen en Masaya. Cualquiera que sea la circunstancia, que Dios abra puertas, que traiga paz, que sobre todas las cosas la salud y el trabajo no falten en la familia de Suárez Carmen. Que el Señor les bendiga en el poderoso nombre de Jesucristo. También oramos por María Elena Ortiz Ortega en el kilómetro 39.5. Están clamando a Dios por la cancelación del terreno donde han levantado un templo donde adoran y glorifican al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lógicamente, amables seguidores, que cuando uno tiene un compromiso y las finanzas se bajan, los ingresos se bajan, la preocupación sube. Pero si Dios nos puso en una obra, Él se encargará de proveer para esa obra. Y si usted es miembro de una organización, lo lógico es que la organización respalde la construcción de su templo. Lo lógico es que la organización asista las necesidades del pastor del cual es miembro. Es lo más claro, es lo más objetivo, es lo más sensato. En el nombre de Jesús oramos, María Elena Ortiz, para que Dios pueda proveer las finanzas necesarias y puedan cancelar el terreno adquirido en la carretera Masaya-Granada, kilómetro 39. Dios bendiga tu negocio. Confecciones La Fe ha crecido por su misericordia y Dios ha honrado su palabra, que no te va a dejar ni te va a desamparar y va a proveer para tu familia a tiempo y fuera de tiempo. El Señor te bendiga, hermana María Elena. Oramos por la familia Duarte García en Pasadena, California. Se conectan por primera vez. Familia Duarte, bienvenidos. Somos www.radioondasdepaznicaragua.com. Ahí estamos conectados, tenemos una programación que bendice a las familias y somos una radio comercial. Somos una radio comercial con fundamento cristiano. Así que ahí estamos para honrar y glorificar al Señor. Que el Señor les bendiga, familia Duarte, y que Él, en el poderoso nombre de Jesús, supla todo lo necesario de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oramos por la familia Monroy. Dan gracias a Dios por el milagro en sus vidas y su negocio desde Panamá.
dan gracias a Dios por nuestras oraciones. Dios les bendiga, familia Monroy. La familia Monroy, según su testimonio, tenían una empresa en quiebra y Dios milagrosamente proveyó, tocó el corazón de los clientes que estaban pendientes de pago y ellos han ido poco a poco a honrar sus deudas. Y de esta manera la familia Monroy está a flote y Dios les va a poner en grande, porque grande también es el deseo de ellos de superación y de bendecir a los demás conforme la misericordia del Señor. Cuando me hablaron de la familia Monroy y cómo el Señor los sacó a flote, me acordé del hacha que perdió aquel amigo que cayó en el río y que el profeta con una vara logró que saliera a flote. En este caso, oramos al Señor para que quienes trabajan con la familia Monroy sean gente honesta, de un testimonio envidiable, y que el Señor se glorifique en cada acción administrativa que estas personas hagan para recuperar la cartera, que de una u otra manera el Señor milagrosamente los está sacando a flote. Oramos por la salud de Nidia Pérez y oramos por el viaje de su esposo Adolfo Pérez, un gran amigo que está deseando venir a su patria. Lo ponemos en las manos de Jesucristo, amado Adolfo, para que tu viaje se facilite y que cuando estés en tu país puedas sentir la gracia, la bendición, la tranquilidad de estar en tu patria y rodeado de amigos que te queremos. En el nombre de Jesús, también oramos por Francisco Gutiérrez, a quien cariñosamente le llamamos Chicorita, un misionero nicaragüense que está en San Salvador, atravesando las penurias de un misionero del siglo XVI. Pero confiamos en Dios que podrá tener la estatura de un misionero del siglo XXI, con todas las bendiciones que Dios pueda derramar en su vida. El asunto, Chicorita, aquí es no desmayar y creer y estar confiado de que es Jesucristo el que nos ha llamado a su ministerio, a su servicio. Oramos también por María Teresa Coronel. Da gracias a Dios por su salud y ya el próximo lunes, para la gloria del Señor, se integra a sus labores en San Francisco, California. Gracias, Señor, por la vida de María Teresa Coronel. Ya has pasado de la expectativa a la realidad, hermana Teresa, y ahora te das cuenta que Dios tiene gran misericordia para tu vida y para quienes bendices con tu labor. Oramos también por la familia del doctor Otto Vanegas. Oramos por Violetita y su negocio de antojo, que él pueda proveer todos los recursos necesarios para continuar adelante hasta coronar la carrera de Violeta en el nombre de Jesús. Oramos por protección sobrenatural en la vida del doctor Vanegas y oramos también para que la familia tenga paz cuando el doctor Vanegas salga del perímetro tanto de su casa como de la ciudad, y que él sea resguardado por los ángeles que acampan alrededor de él y lo defienden. Estamos llegando a la parte final. No dejamos de orar por el hermano Álvaro Mercado y Azuara Vázquez para que él pueda consolarlos, fortalecerlos y guiarlos, y que tengan la confianza que el Padre Eterno ha recibido con beneplácito sus oraciones de acción de gracias por el tiempo que estuvo con nosotros Ivonne Abigail Mercado. Gracias le damos, Señor, por este día. Bendecimos a Tamara Girón en Panamá. Que Dios siga sorprendiéndola con muchas mayores bendiciones en el poderoso nombre de Jesús. Noel Martínez, hasta Perú, te bendecimos, te saludamos. Quédese con nosotros. A las 6 de la mañana tenemos el programa Explosión de Gozo. Y a las 9 de la mañana tenemos la revista de las 9 con diferentes tópicos y también con diferentes géneros musicales. Oramos por la locutora Marjorie, que se integra con nosotros a las 9 de la mañana y hace la revista juntamente con nosotros de una manera amena, y que Dios pueda bendecir todas las cosas que nosotros hacemos. A la hermana donante de los útiles escolares, ayer realizamos la compra de los lápices, cuadernos, tajadores y algunas mochilas que vamos a entregar a los mejores alumnos del comedor infantil de Tierra Prometida en Nagarote. Ya nos comunicamos con el pastor Ezequiel Membreño
y Él nos está esperando el día que nosotros lleguemos para entregar esos paquetes que generosamente han enviado el dinero para bendecir a estos pequeños, porque ellos también necesitan el apoyo de quienes tenemos un poco. A veces el no tener nada significa limitaciones y frustraciones, pero si nosotros podemos compartir lo poco que tenemos, es porque en realidad algún día en la vida no tuvimos nada y sabemos qué cosa es no tener. Oramos por la familia Guzmán Lorenzana, por acción de gracias, por sanidad de toda la familia en Los Ángeles, California. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y haya en nosotros paz. A los que se conectaron en el Facebook Live, bendiciones. Cada día a las 5 de la mañana, de lunes a viernes, estamos conectados. Estamos recibiendo a los alumnos de la Academia de la Voz, atendiendo a partir de las 9 de la mañana, confiando en Dios que la apertura de la Academia el día sábado 23 sea de bendición, no solo a los locutores, sino a los que tienen como herramienta fundamental de su trabajo la voz. Hasta el próximo programa. Gracias a los que nos apoyan en Radio Ondas de Paz, como en los nódulos diferentes desde donde están las plataformas desde donde transmitimos. Será hasta el próximo programa. Bendiciones.